Y ya que acaba recién de terminar la Semana Santa, no siempre, para ser franco, los ritos, sean católicos o no sean religiosos, no siempre se ven con seriedad. ¿Qué significa una Semana Santa? ¿Qué significa desde el punto de vista del mensaje? ¿Qué significa desde el punto de vista de lo que ha conseguido, por ejemplo, la Iglesia Católica en todo este tiempo? ¿Qué significan que se sigan haciendo determinadas conductas que eventualmente pueden terminar perjudicando a la propia organización? Y está la Iglesia Católica en una situación extraordinariamente débil, mucho más débil de lo que se cree, pero se habla poco. Y vamos a conversar de eso con el sacerdote jesuita Jorge Costaduat. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Gracias por la invitación. Encantado. Además, eres investigador asociado de la Pontificia Universidad Católica. Adjunto. Sí. Adjunto y asociado son como casi son como lo mismo, son como un primo. Puede ser. Investigador adjunto de la Pontificia Universidad Católica, y me interesa mucho lo que dijiste en un medio de comunicación hace unos pocos días. Hablaste de cosas que normalmente un sacerdote no lo escucha uno decir. Por ejemplo, dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, que de aquí a 40, 50 años, si es que el ritmo de las vocaciones sacerdotales sigue igual, probablemente no va a haber ningún cura. No es cuestión de tener calculadora, no he hecho el cálculo. Además que la historia salta por los lados menos pensados. Pero la tendencia, no solamente en Chile, en América Latina, yo te diría en general en el occidente cristiano, la tendencia a la baja es considerable. Ahora, ¿cuál es la razón que, por ejemplo, desde dentro de la Iglesia se dan para explicar una cosa que en un momento dado tenía un tremendo auge? Yo te contaba a ti que sí, en mi curso, mi curso, 4 compañeros se fueron al sacerdocio. Y sin embargo, tú ves que hoy día es difícil encontrar. ¿Por qué? Sí, son procesos más largos. Bueno, un asunto que incide considerablemente, evidentemente, que son todas las situaciones de abuso, encubrimiento que han ocurrido en la Iglesia, y que eso ha impactado tremendamente en los católicos. Pero el proceso de secularización es bastante más antiguo. Yo creo que es el problema remoto, ¿no? Y hace muchos años. ¿Cómo se define un proceso de secularización? Yo te diría que tiene que ver con una cultura en la cual las grandes tradiciones que tenían respuestas a muchos problemas de la vida del ser humano, no tienen algo especialmente interesante que decir respecto a una sociedad que tiene otras maneras de solucionar problemas. El matrimonio, por ejemplo. El matrimonio religioso versus el matrimonio civil. Sí, no sé ¿Qué tanto se han mantenido los matrimonios, por ejemplo, en los niveles de estándar versus los que se casan pero no hacen matrimonio? No sé la cifra. Pero ahí ciertamente hay un cambio, por lo menos entre los católicos muchos están dejando de casarse por la Iglesia. Sin embargo, buscan otras maneras de tener alguna celebración, alguna cosa. Sin duda. Por ahí tengo sube por ahí que hay una amiga mía por ahí que va a casar a alguien dentro de poco. Pero a ver, eso tiene que ver más que nada, yo creo, que con el tema de los escándalos, porque son del último tiempo, pero el tema de la secularización es más antiguo y tiene que ver con que, bueno, la gente no necesita creer en Dios o en una religión para resolver un montón de problemas que tiene la vida, por de pronto temas de salud, por ejemplo. Entonces, y la vida tiene otros tiempos, tiene otras fiestas, tiene otros modos de organizarse, y entonces y las religiones que ofrecían un orden de vida como muy permanente, digamos así, lo han perdido. Eso son varias religiones. En todas partes. Estos procesos, por ejemplo, que nos impactan en este sector del planeta, también en la India se dan. Los católicos, que son poquitos, en la India los cristianos serán un 3%. Ellos hace mucho rato que están con temas de secularización muy fuertes. Después, neoliberalismo también. Son modos que son tan poderosos en cuanto a organización de la vida humana que terminan desplazando las instituciones tradicionales con las cuales se organizaba la vida. Ahora,
¿qué tan potente son ciertas cosas que siempre se entendieron como hitos de la Iglesia Católica? Entre otras cosas, la Biblia. Mira. El mensaje, Sí. por ejemplo, del Nuevo Testamento Sí. cristiano, Sí. que fue una cosa muy potente, digamos. Sí. ¿Ah? Y que yo hasta el día de hoy me considero cristiano y creo... Gracias al Nuevo Testamento. Gracias. Yo creo que es lejos el libro más humano de mensaje que yo he leído en mi vida. Bueno, esa es una... A ver, si uno ve la cosa en perspectiva, el Vaticano II hace, a propósito de la Biblia, un cambio gigantesco. En la crisis con Lutero, hace 500 años atrás, el tema era que Lutero plantea que las personas pueden leer directamente la Biblia y entenderla. Sí. La Iglesia fue cauta en eso. Se requiere un aparataje más sofisticado para entender el sentido y que no salga cualquiera con su propia interpretación. Bueno, hay un mecanismo de control en eso. Control, pero al mismo tiempo de sabiduría, porque las interpretaciones singulares llevan a soluciones singulares y eso trae muchas cosas, porque al final de cuentas el concilio dice, miren, los protestantes tienen razón en esto y los católicos en esto. Los católicos, de tanto cuidado por que nadie fuera a leer la Biblia sin permiso, digamos así, terminaron dejándola aparte en el cajón como un libro prohibido. Ahora, dime una cosa sobre eso. Y los protestantes, por el contrario, se dan cuenta que en el mismo proceso de elaboración de la Biblia existió una tradición. Es decir, las palabras de Jesús las recibieron otras personas y unos textos sirvieron para elaborar lo siguiente. Es decir, y la Iglesia, por decirlo así, siempre estuvo en la elaboración de los evangelios. No se puede decir que la Iglesia nos haya quitado a Jesús, como pasa a veces. Es decir, no, lo que tenemos son los textos, son cartas de la Iglesia en el fondo. Esos son los primeros cristianos los que recuperaron a Jesús de la historia. Ahora, dime una cosa, ¿qué tanto sientes tú que una institución que tiene, por lo menos desde el punto de vista de su imaginería, tiene una trascendencia no solamente moral y de enseñanza, pero además histórica muy grande? Tiene, para partir 2023 años, digamos, sé que lo regimos por Sí. exclusivamente el momento. Pero, ¿qué tanto la Iglesia, o las iglesias en general, pero la Iglesia Católica, Jorge, hace actualización de determinadas cosas, hace, de acuerdo a cómo avanza el mundo en general, adaptaciones o deja determinadas cosas por ese tipo de cosas? Ese es el punto. Es decir, tú y yo, cualquier persona que sepa leer, toma los textos del Nuevo Testamento y puede leer y esas lecturas la pega, te dice algo así hoy, a ti. Bueno, pero el tema es más complejo, porque si tú quieres que esa palabra, que es una buena noticia, sea una buena noticia hoy, en el presente, en otros temas, en el plano social, por ejemplo, el plano de la vida afectiva, sexual, todo lo más, estamos a 2000 años del Nuevo Testamento, entonces se ha hecho mucho más compleja la vida humana. Entonces, ¿cómo tú haces que el mensaje de la Iglesia sobre Cristo sea una buena noticia hoy? Sin renovación es imposible. Entonces, ¿Qué es lo que tú crees que, por ejemplo, debiera mirarse con lógica de renovarlo? mira, hay temas. No, yo te vi uno, te voy a... Hay como 10 soplar. temas. Te voy a soplar. Yo te vi uno que yo dije, ¡oh! Menos mal que mi tío Raúl no está viendo esto, pero tú dijiste de que había que mirar muy seriamente si es que uno tenía que seguir obligando a confesarse a las personas para poder recibir la hostia sagrada. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que el tema de los abusos y a los que hemos estado estudiando el fenómeno hace ya mucho rato, nos ha abierto los ojos acerca de fenómenos de religión y no solamente religión, de trabajo con personas, sobre situaciones que nos han parecido normales y que dan impresión de que no son normales. El tema de la confesión es un tema antiguo, es decir, con los ojos que tenemos ahora en cuanto a una relación entre dos personas, relación
asimétrica entre dos personas. Es muy delicado. Claro que las hay y tiene que haberlas. Entre un papá y los niños, y la mamá y los niños, tienen que ser relaciones asimétricas. Y entre un pastor y entre un profesor y los alumnos también tienen que serlo. Pero hay que mirarla, hay que tener atención con cualquiera de esas relaciones. ¿Por qué? Porque se prestan a abuso. Entonces, el tema de la confesión, por ejemplo, es un tema antiguo. Y que nosotros mismos curas sabemos y muchas veces lamentamos que personas se han confesado antes con un cura hace 30 años atrás y el cura retó a las personas. Y nosotros tenemos que recoger lo que nos llegó después de 30 años, digamos. Una persona que llegó con un trauma, con un representante de su iglesia, que le hizo un daño enorme por 30 años. Entonces, eso que para nosotros era algo de lamentar, creo hoy yo que tiene que revisarse porque no es inadmisible. Tú dices, tanto por la situación de que alguien esté en una posición de superior para escuchar lo que tú estableces como tu pecado, pero además tú colocas ahí en lo que te leí de cuál es la lógica de la libertad de la persona para que tenga que estar diciendo las cosas más íntimas a un tercero. Claro, bueno, eso es muy... Es decir, que a ti en cierto sentido te presionen para revelar tu intimidad, eso hoy por hoy, a nivel de lo que hemos sabido por los escándalos de abuso de conciencia, eso hay que revisarlo. Ahora, ¿qué tan amplio es el consenso o la gente que piensa como tú frente a este tema? Tú debes saber mucho mejor que yo. No sé. No, pero ¿no conversan con los otros sacerdotes sobre este tipo de cosas? Sí, pero, a ver, como te digo, este es un tema que nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo, pero hoy por hoy tenemos elementos para decir, oye, esto que para nosotros estaba mal, hoy día podemos decir, esto es pésimo, esto no puede seguir así. Ahora, ¿cuánta gente piensa así como yo? No sé, pero yo te apuesto que me reúno con un montón de curas a hablar de este asunto y me van a encontrar la razón. Es decir, porque están los elementos hoy de juicio como para que lleguemos a esta conclusión. Ahora, ¿quién va a realizar cambio en esta materia? Bueno, esa es la pregunta que viene de cajón. La pregunta que viene de cajón es no solamente en esta materia. Tú conoces perfectamente la historia de la Iglesia Católica. Tema de mujeres, tema de organización del mando en la Iglesia, tema de formación. Son temas gruesísimos, enormes. ¿Cómo se producen esos temas históricamente? Porque de repente han habido aperturas, pero sigue siendo lo más parecido a una monarquía, digamos. No, es una tradición que tiene 2000 años. Es judeocristianismo, pongámosle 3000 años. Es decir, ¿cómo una institución milenaria de millones de personas hace pasar a una nueva generación el Evangelio con todas estas interpretaciones? Es complicado, es muy complicado. Yo tengo la impresión de que se avanza con todo y tienen que haber innovaciones importantes. Si no, esto... Hay una generación o dos generaciones, Jorge, que tú la notas como más escéptica de entrada a estos relatos que cuando uno se los explicaba en el colegio, qué sé yo, las parábolas y una serie de otras enseñanzas, uno se admiraba de las cosas y entendía, pero no necesariamente, estamos más descreídos, ese es un poco a priori, sobre cualquier cosa, porque, a ver, uno de alguna manera se siente eventualmente que puede tener daños si es que las cosas fallan, si lo que tú creíste, la persona que creíste que es político, o en la cosa que compraste a este señor, o el amigo tuyo que te traicionó, bueno, eventualmente alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo cosas rígidas a las que aferrarme, salvo que te conviertas en un fanático, y por lo tanto tienes una sola ideología férrea y nada, no transas nada. El tradicionalismo es así, que es distinto, es el antónimo de la tradición de la Iglesia. Sí, el tradicionalismo se fija en un punto, esto siempre se ha hecho así. Si tú rascas un poco esa afirmación, te das cuenta que no es así, que eso es falso, porque las cosas en 2000 años se han hecho de 1000 maneras distintas. La tradición de la Iglesia, en cambio, es aquello que la Iglesia transmite, quiere anunciar.
Y eso lo puede hacer solamente de un modo creativo. Y lo ha hecho, por 2000 años lo ha hecho. Entonces, ese es el principal desafío que tiene hoy día la Iglesia, transmitir la fe en Jesús como una buena noticia a la gente de nuestro tiempo en las categorías culturales que tenemos. Ese es el gran desafío. Ahora, ¿cómo se...? Es bueno el punto que estás diciendo. Es bueno, mira. Te estoy diciendo lo principal de lo principal. No, lo principal de lo principal. ¿Cómo tú, en un mundo que está cada vez más tecnologizado, en un mundo donde está probablemente bastante más descreído, porque hoy día lo que antes te contaban y tú creías, hoy día no lo buscáis, averiguáis, en fin. Bueno, en ese tipo de cosas, ¿cómo un mensaje, que es un mensaje muy directo, el mensaje cristiano, ¿cómo te lo reciben? Bueno, es que hay dos cosas. Uno es lo que uno quiere transmitir y otro es la otra persona que toma las cosas a modo suyo. Y así tiene que ser. La siguiente generación o las otras personas a las cuales uno quiere anunciarle que Jesús es realmente una buena noticia, son ellas las que en definitiva van a entender la cosa a su manera y la van a aplicar con la pertinencia que corresponde a sus vidas, digamos así. Es decir, yo no tengo el asunto. Lo que tengo yo es lo que he recibido como para que, y ha pasado por mi propia experiencia, como para poder entregarlo a lo siguiente, anunciarlo, y allá el otro agarrará la cosa como pueda y quiera. Eso hay que contar con ese dato. Ahora, en este momento, claro, los evangelizadores autorizados, por decirlo así, los profesionales, por decirlo así, evidentemente que es son una serie de agentes pastorales, los curas, los obispos, las religiosas, laicos que están en estos trabajos. Ahora, todos nosotros tenemos que entender que fundamentalmente aquí los laicos van a tener que ponerse las pilas. ¿Meaning? ¿En qué sentido? En este mismo dato, es decir, si nosotros estamos disminuyendo de un modo acelerado, es decir, si queremos que siga habiendo cristianismo, es decir, si nosotros queremos que alguien siga contando la parábola del buen samaritano a las siguientes generaciones, la parábola del hijo pródigo, si nosotros queremos que en la historia de la humanidad eso se siga haciendo, si los laicos no se ponen las pilas, hasta aquí no llegamos. Porque nosotros no sé, estoy exagerando a lo mejor, tal vez las vueltas de la historia son... Pero la tendencia es a la disminución acelerada. Entonces, si los laicos nos hacen cargo de su iglesia, porque nosotros no somos, los curas no somos la iglesia, digamos así, son todos los bautizados. Si ellos no se ponen las pilas y de un modo creativo, digamos así, ¿qué podrían hacer, por ejemplo? No sé. Hay dos áreas que son históricamente sensibles. Una es las mujeres. Sí. Ustedes digo, la Iglesia Católica históricamente ha colocado a las mujeres como ejemplo cuando se habla de María o de María Magdalena, pero de la mujer común y corriente que transita por ahí, sí, bueno, no tienen las mismas atribuciones ni las mismas facultades o las mismas cosas. Lo curioso es que Jesús en su tiempo, de este punto de vista, tomó la delantera. A propósito del Evangelio a las mujeres, fue un planteamiento más bien rupturista, fue novedoso, él tenía discípulas, cosa que no se usaba. Sus principales discípulas, la Magdalena y otras más, estaban ahí, estuvieron siempre. Es decir, la mujer en la iglesia primitiva tuvo un lugar que rompió con la cultura de la época. Ahora nosotros, Iglesia Católica, vamos por detrás. La que nos está evangelizando a los católicos es la cultura. Nosotros no somos los que estamos evangelizando, está al revés. Ahora, si nosotros no nos subimos al carro, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un pésimo testimonio. Entonces, ahora, yo te diría, uno es todo el ámbito de lo institucional y otro es el ámbito de la vida cristiana común y corriente. Que se necesite en cambio en el plano institucional, hay que hacerlo, pero no hay que esperar que se den, porque se pueden dar y se pueden no dar. Y como están las cosas, yo no sé hasta cuándo. Pero eso no quita que, por otro lado, los laicos, las mujeres, hagan otras cosas, inventen, todos los demás. Nosotros, hay muchos curas que estamos dispuestos a colaborar. Y a esta altura del partido, como decirlo, ¿no? Yo apoyo cualquier cosa que se mueva en esta materia. ¿Ah? Y porque también te digo, francamente, tengo dudas de que los grandes cambios se vayan a producir en lo inmediato.
Pero déjame mostrarte, Sí. déjame decirte, por ejemplo, una cosa que es perceptible quizás para mucha gente que nos está viendo. Hubo una época, incluso en plena dictadura, hubo una época, y antes mucho más, que cuando los civiles no se podían poner de acuerdo en alguna situación o en algún impas, llamaban al obispo, llamaban al representante de la iglesia para que actuara de mediador, actuara de afinador de voluntades, actuara de conversador entre las partes para poder generar algún tipo de situación. Hoy día lo llama para algo, ¿no? Ya, pero a lo mejor estamos pasando a otra etapa que requiere otra cosa, digamos, si la historia va cambiando. Estamos saliendo por otra parte de la cristiandad, que es una versión del cristianismo que ha durado 1700 años y que ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas pésimas, digamos así. Precisamente del modo de organizar la iglesia, que es muy autoritario, muy jerárquico. Estamos saliendo de eso. Es posible que vayamos a algo mucho más horizontal, mucho más democrático, mucho más participativo, y hay que buscarlo, creo yo. Déjame mostrarte algo. Por favor, pónganme aquí, pónganme la lámina que destaqué de Jorge Costaduat en Twitter. Pusiste tú una pregunta. Sí. Pusiste la pregunta, le pregunté a Inteligencia Artificial, una de las plataformas que tiene inteligencia, si sabe rezar a la plataforma, si sabe rezar. Y pones interesante respuesta. Sí. ¿Qué te respondió? Mira, hoy día en la tarde almorcé con un amigo y me dijo, oye, esto es espectacular, la inteligencia artificial, hay que meterse. Me metí en la tarde, tuve un rato, me metí para saber cómo es. Entonces empecé a conversar, le hice una pregunta sobre algún tema que yo conocía y la respuesta fue pésima. Pero no tenía idea. La máquina. Con el tiempo va a mejorar las respuestas. Pero esta respuesta me pareció muy buena. No, a ver, déjame mostrar, a ver si podemos ver yo no le alcanzo a leer ahí. Mira, dice, le pregunto yo, ¿sabe usted rezar? La respuesta es, como modelo, hay que poner como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, soy incapaz de rezar en el sentido religioso de la palabra, ya que no tengo creencias, emociones o espiritualidad como un ser humano. Parte harto bien, ¿no? Muy bien. Parte con un acto de honestidad. Fíjate que para alguien que no tiene sentimientos ni tiene emociones. Sí, oye, pero espérate, déjalo más. Con todo uno podría decir, oye, en algo que seamos superiores, digamos, si es que rezar es algo, yo creo que es lo máximo. Pero sigue como termina. Entonces, y después dice... sin embargo, cuando dice... Sin embargo, puedo proporcionar información sobre cómo se reza en diferentes religiones y tradiciones espirituales, así como ofrecer sugerencias sobre cómo aprender a rezar o meditar para aquellos interesados en hacerlo. Encontré notable, esta respuesta notable en el conjunto, la otra sobre otros temas pésimos, pero esta está muy buena. Ahora, ¿qué tanto sientes tú, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede ser una amenaza para la religión y para la fe? No conozco el tema. Es decir, estoy recién asomándome. No, pero esto de que tú por ejemplo, el otro día conversaba con Mario Saavedra, que es un tequi absoluto, metido en grande, y decía, mira, vienen un montón de series de cosas, y una de las cosas que viene es que pronto tú no vas a saber si te está contestando una máquina o te está contestando un ser humano. Y por lo tanto, la pregunta es, si es que tienes hoy día tecnológicamente una máquina que te resuelve dudas, ¿para qué vaya a preguntarle al cura? ¿Puede pasar algo así? Bueno, o al periodista o al profesor. Vamos a ver si la máquina esta mejora la respuesta a esa pregunta. Sí. Ahora, momento. Interesante. Momento. Yo creo que no hay nada más humano y más profundo que rezar. ¿Por qué? Porque entras en contacto con el principio último de la realización de tu vida. No hay nada que te pueda realizar más profundamente que Dios. Estoy absolutamente convencido. Entonces, todo eso es técnica. Estupendo, va a ser súper útil. Vamos a ver los efectos secundarios que va a traer esto, porque va a traer una cantidad de cesantía brutal, probablemente. Es decir, una revolución tan gigante en el plano del conocimiento va a traer
Va a haber coletazos movimiento. por todos lados. Va a haber movimiento. Ahora, si esa máquina no puede rezar, no es superior a una persona analfabeta que sabe rezar. Jorge, se me está acabando el tiempo y te quiero preguntar, como última pregunta, ¿dónde ves tú en 20 años más a la iglesia? ¿Y cómo? Si tú tuvieras que decir, a ver, Sí. descríbeme la iglesia de 10 o 20 años más. Sentir hispánico, como si todo fuera más o menos igual. No, imposible, imposible. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la impresión de que estamos entrando en una caverna, como humanidad. Es un poco apocalíptico, pero... Sí, te vi esa aplicación, está buena. A ver, ¿por qué caverna? Porque, bueno, la situación social es inédita. Primera vez que la humanidad se enfrenta ante la posibilidad de extinguirse. Absolutamente inédita. Y eso está dentro, si no se revierte esto en unos cuantos años más, no sé cuántos son. Vamos a entrar en un ciclo de deterioro, de decadencia, de miedo, de quitarnos el pan unos a otros, atroz, digámoslo así. Entonces, por decirte una cosa, esta inteligencia artificial vamos a ver en qué se traduce. Sí. Y así hay otros factores, está el tema de la guerra, este planeta puede clotear por el lado menos pensado, por el tema de las plata, un banco, ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el cristiano? No sé. Es decir, si entramos en esa dinámica tan negativa, no sería raro que vuelva a haber vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque va a ser necesario gente que te ayude a morir, a cargar con la pena, a cargar con el prójimo, que es lo más original del cristianismo, que te ayude a hacerse cargo de la gente que va quedando en el camino. Y ese sería el mejor escenario para la iglesia. Atroz, Suponiendo que viene el Armagedón, digamos. Claro, pero es decir, no habría un momento con mayor razón de ser que a poder acompañar a la humanidad en su colapso. ¿No te da a ti de pronto, Jorge, la idea, como lo dijo alguna vez una persona cercana a mi familia, que debiera de pronto ser cambiado el concepto del Homo sapiens por el Homo bellicus? Porque lo que más nos enaltece, así nos entusiasma, lo más, es la pelea. No. Todavía no, dices tú. No. Tú dices como la canción de Rafael, hay más gente buena que gente mala. No, tampoco. Entonces, Tampoco. ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta para eso? Yo creo que el ser humano es una criatura de Dios y que Dios no fracasa. En último término, nos va a realizar como lo tuvo pensado cuando nos creó. Y el ser humano tiene ángel y de bestia, de todos nosotros. Y Homo sapiens es un modo de decirlo, pobretón, diría yo. El ser humano es más que Homo sapiens. Sí, no, por cierto, mucho estoy hablando... más, mucho más, pero al mismo tiempo tiene su sombra. La historia no ha terminado, hay que dar la batalla. Bueno, te quiero agradecer que hayas venido porque no es sencillo venir a hablar o sea, no cuesta nada venir a hablar de la iglesia cuando está en el pic, pero cuando cualquier organización está con problemas serios, a veces cuesta ser hay que honesto. salir adelante, con la vida hay que salir adelante, uno no se puede quedar debajo de la cama escondido, digamos así, porque hubo problemas, digamos. Ha habido problemas gravísimos, hay que hacerse cargo, hay que salir adelante, no hay que... ¿Tienes fe en la El que afloja pierde. En la buena naturaleza No, te ofendió. de esta creación? Te ofendió. Muchas gracias. Ya, Que te gracias a ti vaya por muy la bien. invitación.